La fama y el glamour esconden historias oscuras que pocos se atreven a contar, y hoy revelaremos la verdad que se esconde detrás de 10 actores que fueron devorados por el alcohol, cuyas vidas terminaron en una auténtica pesadilla. Estos íconos del cine mexicano, que brillaron en la pantalla y conquistaron millones de corazones, sufrieron en silencio la lucha más cruel contra sus demonios personales. Sus últimos días estuvieron marcados por el sufrimiento físico y emocional, la decadencia acelerada y la tragedia inevitable. A lo largo de este video descubrirás detalles polémicos y poco conocidos, desde relaciones turbulentas que desgarraron sus almas, escándalos que la prensa intentó ocultar, hasta la presión insoportable de una industria que exigía perfección mientras ellos se desmoronaban. Sabremos cómo el alcohol se convirtió en su compañero constante, el enemigo silencioso que destruyó cuerpos y mentes, y cómo sus adicciones terminaron eclipsando carreras prometedoras y dejando un legado triste y doloroso. No solo verás los rostros de esos actores, sino que conocerás los secretos detrás de su caída, la verdad que muchos no quieren que se sepa, y la realidad implacable que enfrentaron lejos de las cámaras. Si quieres seguir descubriendo más historias impactantes como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. La inscripción es fundamental para que YouTube recomiende nuestros videos y podamos seguir creciendo para traerte contenido de calidad, revelando los secretos más oscuros del cine y la televisión. Si quieres apoyar el canal aún más, te invitamos a usar el Super Thanks para que podamos seguir mejorando y ofreciendo material exclusivo. Y si no puedes, simplemente deja un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió o impactó de esta historia. Te recomendamos quedarte hasta el final porque la última revelación te dejará sin palabras y cambiará para siempre la forma en que ves a estas leyendas del cine. Prepárate para un viaje al lado oculto de la fama, donde el brillo se convierte en sombras y los ídolos caen víctimas de sus propias batallas. ¿Estás listo? Comencemos. Número 10. Ariadne Welter. Ariadne Welter fue una de las figuras más enigmáticas y recordadas del cine mexicano, no solo por su belleza singular sino también por la profundidad de su mirada y la intensidad con la que interpretaba cada personaje. Nacida en Ciudad de México en 1930, Ariadne provenía de una familia con fuertes vínculos con el medio artístico, siendo hermana de la icónica Linda Christian. Desde joven, su rostro llamó la atención por una elegancia serena que contrastaba con la intensidad emocional que proyectaba en pantalla. Debutó en el cine durante la época dorada del cine mexicano, y rápidamente se ganó un lugar entre las actrices más solicitadas, gracias a su talento natural y a una sensibilidad que la diferenciaba del resto. Su carrera fue prolífica, participando en más de 60 películas y numerosas telenovelas, entre las que destacan títulos como El vampiro, El espejo de la bruja, El ángel exterminador y María la del barrio, en donde encarnó personajes complejos que reflejaban no solo conflictos dramáticos sino también aspectos ocultos del alma humana. Sin embargo, detrás del brillo y los aplausos, la vida personal de Ariadne Welter fue una travesía marcada por el dolor, las decepciones amorosas y una soledad silenciosa. Se casó 3 veces, y todos sus matrimonios terminaron en separación, cargados de tensiones, infidelidades y desilusiones que minaron su estabilidad emocional. La presión constante por mantenerse vigente en una industria que valoraba la juventud y la perfección física fue otro de los factores que la empujaron hacia un abismo silencioso. Con el paso del tiempo, las oportunidades laborales comenzaron a disminuir y ella, que había sido adorada por el público, se fue replegando poco a poco en su mundo interior. En este contexto, el alcohol se convirtió en una especie de refugio, una válvula de escape frente al estrés, la tristeza y el desgaste emocional que la acompañaban. Lo que comenzó como una forma de aliviar la presión se transformó en una adicción silenciosa que avanzaba sin que ella misma se diera cuenta de la gravedad de su situación. Años atrás, Ariadne había contraído hepatitis C tras una transfusión de sangre, lo que complicó aún más su salud. Esa combinación letal entre enfermedad hepática y alcoholismo fue deteriorando su cuerpo de forma implacable. En los últimos meses de su vida, su estado físico se deterioró drásticamente, su piel tomó un tono amarillento, su abdomen se inflamó debido a la acumulación de líquidos y su cuerpo simplemente comenzó a apagarse. A pesar de los esfuerzos de su familia por conseguir un trasplante de hígado, el tiempo jugó en su contra. Finalmente, el 13 de diciembre de 1998, Ariadne Welter falleció a los 68 años, dejando tras de sí una carrera llena de luces y sombras, marcada por el talento, la belleza y un dolor que rara vez se mostraba al público. Sus últimos días los pasó en casa, rodeada de sus hijos y alejada del bullicio que alguna vez la ovacionó. Número 9. Luis Aguilar. Luis Aguilar fue uno de los rostros más emblemáticos del cine mexicano durante la época dorada,
un verdadero ícono que representó el ideal del charro valiente, galante y profundamente carismático que supo conquistar al público con su presencia imponente y su talento natural. Nacido en Hermosillo, Sonora, en 1918, su historia no fue sencilla ni exenta de luchas. Antes de llegar al mundo del espectáculo, trabajó como pescador de tiburones, una labor dura que moldeó su carácter y lo enfrentó desde joven a los desafíos de la vida. Fue precisamente en esa etapa donde el alcohol comenzó a formar parte de su rutina, utilizado como escape al estrés y al desgaste físico de su trabajo. Con el tiempo, su porte varonil y su voz potente lo catapultaron a la fama, convirtiéndose rápidamente en uno de los actores más populares del cine ranchero, compartiendo pantalla con leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete y Lola Beltrán. Películas como El Siete Leguas, Jalisco canta en Sevilla y El Hijo desobediente lo posicionaron como un verdadero ídolo nacional. Sin embargo, detrás de esa imagen de hombre fuerte y seductor, se escondía una realidad mucho más compleja. La vida personal de Luis Aguilar estuvo marcada por pérdidas profundas y heridas emocionales que lo acompañaron hasta sus últimos días. Uno de los golpes más duros que enfrentó fue la muerte de su hijastro, hijo de su esposa Rosario Gálvez, en un trágico accidente. Aquel suceso lo dejó profundamente afectado, y a partir de ese momento su consumo de alcohol, que ya formaba parte de su vida, se intensificó de forma preocupante. Aunque nunca dejó de ser profesional ni de dar lo mejor en cada actuación, su salud comenzó a resentirse con el paso del tiempo. La bebida y el tabaco minaron lentamente su cuerpo, reduciendo su energía y afectando su estado físico general. A medida que los años pasaban, sus apariciones en pantalla se volvieron menos frecuentes, aunque siempre que volvía lograba dejar una huella imborrable. Su carisma era tan fuerte que incluso en la madurez seguía siendo admirado por nuevas generaciones que encontraban en él a una figura de respeto y nostalgia. En 1997, a los 79 años, Luis Aguilar falleció mientras dormía, víctima de un infarto al miocardio. Aunque su muerte fue tranquila, su historia es una prueba de que ni la fama ni el reconocimiento pueden proteger a una persona del dolor humano, de las pérdidas, ni de las decisiones que se convierten en cadenas invisibles. La fama y el glamour esconden historias oscuras que pocos se atreven a contar, y hoy revelaremos la verdad que se esconde detrás de 10 actores que fueron devorados por el alcohol, cuyas vidas terminaron en una auténtica pesadilla. Estos íconos del cine mexicano, que brillaron en la pantalla y conquistaron millones, la fama y el glamour esconden historias oscuras que pocos se atreven a contar, y hoy revelaremos la verdad que se esconde detrás de 10 actores que fueron devorados por el alcohol, cuyas vidas terminaron en una auténtica pesadilla. Estos íconos del cine mexicano, que brillaron en la pantalla y conquistaron millones de corazones, sufrieron en silencio la lucha más cruel contra sus demonios personales. Sus últimos días estuvieron marcados por el sufrimiento físico y emocional, la decadencia acelerada y la tragedia inevitable. A lo largo de este video descubrirás detalles polémicos y poco conocidos, desde relaciones turbulentas que desgarraron sus almas, escándalos que la prensa intentó ocultar, hasta la presión insoportable de una industria que exigía perfección mientras ellos se desmoronaban. Sabremos cómo el alcohol se convirtió en su compañero constante, el enemigo silencioso que destruyó cuerpos y mentes, y cómo sus adicciones terminaron eclipsando carreras prometedoras y dejando un legado triste y doloroso. No solo verás los rostros de esos actores, sino que conocerás los secretos detrás de su caída, la verdad que muchos no quieren que se sepa, y la realidad implacable que enfrentaron lejos de las cámaras. Si quieres seguir descubriendo más historias impactantes como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. La inscripción es fundamental para que YouTube recomiende nuestros videos y podamos seguir creciendo para traerte contenido de calidad, revelando los secretos más oscuros del cine y la televisión. Si quieres apoyar el canal aún más, te invitamos a usar el Super Thanks para que podamos seguir mejorando y ofreciendo material exclusivo. Y si no puedes, simplemente deja un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió o impactó de esta historia. Te recomendamos quedarte hasta el final porque la número 7 Paco Malgesto. Paco Malgesto fue una de las figuras más queridas e influyentes de la radio y la televisión mexicana, reconocido. Número 7 Paco Malgesto. Paco Malgesto fue una de las figuras más queridas e influyentes de la radio y la televisión mexicana, reconocido por su voz cálida, su carisma natural y su habilidad para conectar con el público a través de los micrófonos. Nacido en 1914, Malgesto se convirtió en un pionero del entretenimiento en México, participando en programas que marcaron una época y estableciendo un estilo único que combinaba profesionalismo con cercanía, lo que le ganó un lugar especial en el corazón de miles de oyentes y televidentes. Su carrera fue larga y fructífera,
destacándose no solo como conductor sino también como comunicador versátil capaz de abordar diferentes géneros y temáticas, lo que lo convirtió en un referente indispensable para las generaciones que crecieron escuchándolo y viéndolo. Sin embargo, detrás de esa imagen pública impecable y ese talento indiscutible, la vida personal de Paco Malgesto estuvo marcada por desafíos significativos que muchas veces quedaron ocultos tras el brillo de los reflectores. Su vida privada fue un terreno complicado, lleno de conflictos, tensiones y problemas que afectaron su bienestar emocional y físico. Una de las dificultades más evidentes fue su lucha contra las adicciones, especialmente al alcohol y al tabaco, que fueron una constante en su vida y que terminaron impactando seriamente su salud. Durante años, Malgesto arrastró estos vicios sin lograr darles la batalla definitiva, lo que lo llevó a un deterioro progresivo que sus seguidores apenas pudieron notar mientras él continuaba entregándose a su trabajo con la misma dedicación. Además de sus problemas de salud relacionados con sus hábitos, Paco enfrentó también un carácter temperamental que le ocasionó problemas en sus relaciones personales y profesionales. Su matrimonio con la reconocida actriz Flor Silvestre fue un reflejo de esta complejidad, una relación que tuvo momentos de amor pero también de fuertes tensiones, marcada por infidelidades, conflictos y episodios que trascendieron al público, convirtiéndose en un escándalo que sacudió a la farándula mexicana. Estos conflictos no solo afectaron su vida privada sino que también repercutieron en su imagen pública, generando controversias que se sumaron al desgaste emocional que ya padecía. Los últimos años de su vida fueron una etapa de desgaste evidente. Su salud se fue deteriorando y, a pesar de los múltiples avisos de su cuerpo, Paco Malgesto se negó a hacer los cambios necesarios para mejorar, aferrándose a su rutina laboral y a un estilo de vida que aceleraba su declive. Finalmente, la madrugada del 22 de junio de 1978, sufrió un infarto masivo en su hogar en la Ciudad de México que le causó la muerte. Su fallecimiento conmocionó a la industria del entretenimiento y a sus seguidores. Número 6. Armando Soto Lamarina, El Chicote. Armando Soto Lamarina, conocido popularmente como El Chicote, fue una de las figuras más emblemáticas y controversiales de la comedia en el cine mexicano durante la época dorada. Su estilo irreverente y su personalidad explosiva lo hicieron destacar entre sus contemporáneos, ganándose tanto admiradores fieles como enemigos poderosos. Nacido en una época donde el cine mexicano estaba en su apogeo, Soto Lamarina logró construir una carrera basada en un humor directo, popular y lleno de carácter que conectaba profundamente con el público. Sin embargo, detrás de esa fachada de comediante exitoso y lleno de vida, se escondía un hombre marcado por sus propias batallas internas, especialmente una lucha constante con el alcohol que terminó afectando gravemente su vida personal y profesional. Su temperamento fuerte y su adicción al alcohol eran parte inseparable de su día a día, aspectos que influyeron negativamente en sus relaciones con colegas y en su desempeño laboral. Era común escuchar relatos sobre sus conflictos con figuras destacadas del cine mexicano como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Eulalio González Piporro, quienes en más de una ocasión tuvieron enfrentamientos con él debido a su carácter difícil. Soto Lamarina no solo era conocido por su humor sino también por su actitud desafiante, que en ocasiones lo llevó a situaciones extremas donde incluso retaba a golpes o a balazos a quienes se cruzaban en su camino, mostrando un lado oscuro y turbulento que contrastaba con su imagen cómica en pantalla. Uno de los episodios más críticos de su vida ocurrió en 1946, cuando sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y le dejó secuelas visibles en la vista. Este evento marcó un antes y un después en su carrera, ya que a partir de ese momento comenzó a experimentar un declive lento pero constante. A medida que pasaban los años, la combinación de sus excesos y el desgaste físico y emocional empezaron a pasar factura, y aunque intentó mantenerse activo en el medio, las oportunidades comenzaron a disminuir. En la década de los 70, ya olvidado por los grandes estudios y con la salud y el ánimo deteriorados, Armando hizo un último intento desesperado para recuperar su lugar en la industria. Se declaró en huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, conocida como ANDA, exigiendo que le dieran oportunidades de trabajo que se le negaban, pero esta protesta fue ignorada, lo que representó un golpe devastador para alguien que había entregado gran parte de su vida al arte y al entretenimiento. Sus últimos años estuvieron marcados por la pobreza y la participación en producciones de bajo presupuesto, lejos del brillo y la fama que una vez tuvo. La amargura y el abandono se hicieron evidentes, reflejando la triste realidad de muchos artistas que, pese a su talento, quedaron relegados y olvidados cuando dejaron de ser rentables para la industria. Finalmente, Armando Soto Lamarina murió el 20 de marzo de 1983 a los 73 años en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl, víctima de un infarto al miocardio. Su fallecimiento fue el cierre de una vida llena de altibajos, de momentos de gloria y de profundas caídas,
pero también de una personalidad única que dejó una huella imborrable en el cine de oro mexicano. Número 5. Rogelio Fernández. Rogelio Fernández fue un actor mexicano que, a pesar de mostrar desde joven un gran potencial y una carrera prometedora en el cine, vio cómo su vida y su trayectoria se vieron truncadas por una adicción devastadora al alcohol que terminó consumiéndolo por completo. Desde sus inicios en la industria del cine, Rogelio destacó por su talento natural y su carisma frente a las cámaras, convirtiéndose rápidamente en un rostro conocido en las producciones de la época dorada del cine mexicano. Sin embargo, detrás de ese éxito temprano se escondía una batalla interna que poco a poco fue ganando terreno: el abuso del alcohol. Su consumo no fue un simple gusto o un pasatiempo ocasional, sino una dependencia que creció de manera alarmante con el paso del tiempo. Reportes de la época indican que en sus momentos más críticos podía llegar a beber hasta 2 botellas de tequila al día, una cifra que habla por sí sola del nivel de su adicción y del daño que estaba causando en su cuerpo y en su vida personal. Este consumo excesivo empezó a tener consecuencias directas en su carrera profesional, afectando su puntualidad, su comportamiento y su capacidad para trabajar de manera consistente. Los directores y productores comenzaron a perder la confianza en él debido a sus retrasos, cambios de humor y desplantes en los sets de grabación, lo que eventualmente llevó a que fuera vetado y excluido de varios proyectos importantes. Su imagen pública se fue deteriorando y las oportunidades comenzaron a escasear. Mientras su carrera se desmoronaba, su salud también comenzó a sufrir los estragos del alcoholismo. La cirrosis hepática, una enfermedad silenciosa pero mortal, empezó a destruir su hígado de manera irreversible. Su piel tomó un tono amarillento característico de la ictericia, su abdomen se hinchó debido a la acumulación de líquidos y su mente se nubló, perdiendo claridad y estabilidad. Los últimos meses de Rogelio fueron de un sufrimiento físico y emocional profundo. Pasó gran parte de ese tiempo hospitalizado en la Ciudad de México, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero la realidad era que su organismo ya no resistía más. A pesar de su juventud, apenas tenía 35 años cuando su cuerpo dijo basta y falleció el 11 de julio de 1957. Su muerte fue un triste recordatorio de los peligros del abuso del alcohol y de cómo puede destruir no solo la salud física, sino también los sueños y las oportunidades de una persona. Aunque su nombre hoy en día no es tan recordado como el de otras estrellas de la época dorada, la historia de Rogelio Fernández representa un patrón trágico que se repitió con demasiada frecuencia en la industria del cine mexicano. Era un joven con talento consumido por sus propios demonios, una promesa que se perdió en el camino hasta que ya no hubo vuelta atrás. Número 4. Enrique Lucero. Enrique Lucero fue un actor mexicano cuya carrera se destacó por su talento versátil y su fuerte compromiso con los papeles que interpretó a lo largo de varias décadas, convirtiéndose en una figura respetada dentro del cine nacional e internacional. Nacido en una época donde el cine mexicano vivía su época dorada, Lucero supo encontrar un espacio propio gracias a su habilidad para dar vida a personajes profundos y complejos, que iban desde papeles secundarios memorables hasta roles que mostraban su gran capacidad dramática. A lo largo de su trayectoria participó en más de 120 películas, destacando en producciones emblemáticas como Macario y Canoa, donde sus interpretaciones dejaron una huella imborrable. Sin embargo, detrás de ese éxito artístico se escondía una vida personal llena de desafíos y dificultades que marcaron su historia de manera significativa. Enrique Lucero tuvo desde joven una personalidad rebelde e inconforme, lo que lo llevó a tomar decisiones que le ocasionaron conflictos con sectores conservadores de la sociedad mexicana. Durante un tiempo estuvo incluso en un seminario, pero finalmente decidió abandonar ese camino para dedicarse plenamente al arte, lo que le generó críticas y enemistades, especialmente con la Iglesia Católica, institución a la que no dudó en cuestionar y criticar abiertamente. Esta postura valiente y directa le granjeó tanto admiradores como detractores, y fue una de las razones por las cuales enfrentó momentos complicados en su carrera y vida personal. Uno de los episodios más difíciles para Enrique Lucero fue su persecución y amenaza por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a quien calificó como el Papa del Estado mexicano. En una época donde expresar opiniones contrarias podía significar la pérdida de la carrera o incluso poner en riesgo la vida, Lucero vivió una etapa de exilio y marginación que lo dejó prácticamente en la calle, sin hogar ni estabilidad. Esta situación le causó un desgaste emocional profundo, que a pesar de su talento y esfuerzo, repercutió en su salud y en la continuidad de su carrera. Cuando finalmente pudo regresar a México, se encontró con un panorama muy distinto. La época de oro del cine mexicano estaba en declive y las oportunidades para actores como él se reducían drásticamente. A pesar de haber participado en numerosas producciones, nunca logró alcanzar el estatus de protagonista que su talento merecía, lo que fue una frustración constante en su vida profesional.
Además, su dependencia al alcohol se fue acentuando con los años, convirtiéndose en una lucha interna que afectó tanto su salud física como su reputación en el medio. El alcohol dejó de ser solo una distracción o un escape temporal para convertirse en una prisión de la que no pudo liberarse. Aún así, su compromiso con el arte y su pasión por la actuación lo mantuvieron activo, participando incluso en producciones internacionales como Dos mulas para la hermana Sara y Justicia salvaje, donde mostró la versatilidad y fuerza de su talento. En sus últimos años, el deterioro físico era evidente. La cirrosis hepática avanzó sin freno, dejando su piel amarillenta y su cuerpo debilitado. La fatiga extrema y el dolor se convirtieron en compañeros constantes, pero Enrique Lucero siguió adelante con la dignidad que caracterizaba a un artista comprometido con su oficio. Finalmente, el 9 de mayo de 1989, su cuerpo no pudo soportar más y murió a los 68 años debido a un agotamiento cardíaco y cirrosis hepática, consecuencias directas de una vida marcada por la lucha contra el alcoholismo. Su partida fue una gran pérdida para el cine mexicano, pero su legado artístico permanece vivo a través de las películas y personajes que interpretó con tanta pasión y profesionalismo. Número 3. Jorge Negrete. Jorge Negrete fue una de las figuras más emblemáticas y queridas del cine mexicano, conocido no solo por su impresionante voz de barítono sino también por su carisma y presencia escénica que lo convirtieron en el símbolo del charro mexicano durante la época de oro del cine nacional. Nacido en 1911, Negrete logró construir una carrera que trascendió la pantalla y lo convirtió en un ícono cultural, amado por millones de personas que veían en él la representación del mexicano fuerte, orgulloso y gallardo. Su vida profesional estuvo llena de éxitos, protagonizando numerosas películas que hoy son clásicos, como Ay, Jalisco no te rajes y Camino a Zacatecas, donde su talento para la actuación y el canto brillaban con igual intensidad. Sin embargo, detrás de esa imagen poderosa y segura, Jorge Negrete enfrentó grandes retos personales y una lucha constante contra el alcoholismo que fue deteriorando su salud de manera significativa. La presión de ser un ícono nacional y las tensiones dentro de la industria cinematográfica, incluyendo su papel como líder de la Asociación Nacional de Actores, le generaron un estrés enorme que muchas veces intentó aliviar con la bebida. Su vida personal también estuvo marcada por conflictos y tormentas emocionales, especialmente en sus relaciones sentimentales. Su matrimonio con María Félix fue tan apasionado como polémico, con frecuentes discusiones y desacuerdos que reflejaban la intensidad de sus personalidades. Además, la relación previa con Gloria Marín, llena de celos y rupturas, sumó un peso emocional considerable a su vida. Todo esto, junto con las constantes críticas de la prensa y los enfrentamientos con figuras como Mario Moreno Cantinflas, contribuyó a que Negrete buscara refugio en el alcohol, un compañero que finalmente le pasó factura. Su salud se fue deteriorando rápidamente y sufrió hemorragias internas, dolores intensos y un daño irreversible en el hígado causado por cirrosis y hepatitis. Finalmente, el 5 de diciembre de 1953, a la edad de 42 años, Jorge Negrete falleció tras caer en coma, dejando una nación entera de luto. Su muerte conmocionó a México y miles de personas asistieron a su funeral, celebrado en el Palacio de Bellas Artes, un reflejo del impacto que tuvo en la cultura y el corazón del pueblo mexicano. Número 2. Luis López Somoza. Luis López Somoza fue un actor destacado del cine mexicano cuya presencia en pantalla se caracterizaba por una imponente y carismática actuación que lo convirtió en una figura reconocida durante su época dorada. Su talento y dedicación le permitieron brillar en varios proyectos cinematográficos, ganándose el respeto de colegas y el cariño del público. Sin embargo, detrás de ese éxito profesional, Luis enfrentó una batalla silenciosa y dolorosa contra el alcoholismo que terminó afectando gravemente su vida personal y su salud. Su adicción no fue algo repentino, sino un proceso que se fue agravando con el tiempo, producto de la presión constante que la industria del cine y sus problemas personales le generaban. Durante la década de 1970, su consumo de alcohol se intensificó y comenzó a cobrar un alto precio en su cuerpo, manifestándose en signos visibles como la ictericia que le daba un tono amarillento a la piel y una hinchazón abdominal causada por la acumulación de líquidos. A pesar de haber sido internado en múltiples hospitales, su condición no mejoraba y su salud se fue deteriorando hasta llegar a un punto crítico. En 1975, a la edad de 46 años, Luis López Somoza falleció dejando atrás una carrera que pudo haber alcanzado mayores alturas si no hubiera sido por los excesos que lo consumieron. Número 1. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue una de las figuras más importantes y multifacéticas del cine mexicano durante la época de oro, reconocido no solo como actor sino también como director, guionista y compositor. Nacido en 1900,
Pardavé construyó una carrera sólida y admirada que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más queridos del público mexicano gracias a su versatilidad y carisma natural. Su talento le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde papeles cómicos hasta dramáticos, siempre dejando una huella imborrable en cada producción en la que participaba. A lo largo de su trayectoria participó en más de 100 películas, muchas de las cuales se han convertido en clásicos del cine nacional y continúan siendo apreciadas por las nuevas generaciones. A pesar de su éxito profesional, la vida de Pardavé también estuvo marcada por dificultades personales y problemas de salud, entre ellos el consumo excesivo de alcohol que terminó afectando seriamente su bienestar. El alcoholismo fue una lucha constante que deterioró poco a poco su condición física y mental, llevándolo a enfrentarse con episodios de agotamiento y enfermedades relacionadas con su adicción. Esta batalla silenciosa influyó en su vida diaria y en sus relaciones personales, aunque nunca dejó que esto opacara su compromiso con el arte y la calidad de su trabajo. Joaquín Pardavé falleció en 1955 a los 55 años, dejando un legado imborrable que trasciende el tiempo y que sigue siendo celebrado por su aportación al cine mexicano. Su vida y carrera son un ejemplo de la complejidad humana detrás del brillo artístico, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan desafíos y vulnerabilidades. Su talento, humor y pasión por el cine continúan inspirando a actores y cineastas, y su memoria permanece viva en la historia cultural de México como un símbolo de creatividad y dedicación.